Listo. Bueno, muy buenas tardes. Para comenzar, me gustaría extender el más cordial saludo a todos los distinguidos participantes de este Congreso, también especialmente a los organizadores y, por supuesto, a todas las personas que asisten aquí como espectadores de las ponencias. Como bien saben, la realidad de nuestros días está fuertemente condicionada por una fuerza que de manera simplista llamamos globalismo. Esta plantea a los pueblos un reto en tanto que trata de arrastrarlos a todos a un destino común y determinado por fuerzas que son ajenas a ellos mismos. Para plantar cara a este reto, los pueblos deben suplir dos etapas muy generales. La primera consiste en lograr una evaluación fidedigna de la realidad actual, establecer la situación real más allá de las apariencias. La segunda ¿Qué tal consiste estamos? en el desarrollo de sistemas de pensamiento propio, entendiendo que el desarrollo de la propia identidad es una barrera de resistencia al globalismo. Esta segunda etapa es la más importante, porque es la confrontación directa con el enemigo que es contra el proceso, más bien, que es enemigo de la identidad de los pueblos. Pero la primera etapa es ineludiblemente un paso previo necesario porque nos lleva tanto a una mejor comprensión del enemigo como a munirnos de información que sea fundamental considerar al momento de desarrollar el pensamiento propio. De ahí que, por ejemplo, un proyecto modestísimo como es Razón Vertical se enmarque mayormente en la primera etapa, recopilando y entrecursando información que nos permita entender la situación actual y que estén surgiendo también y fortaleciéndose movimientos y sectores como los otros asistentes a este Congreso, que son los llamados a desarrollar el pensamiento propio y por ende a confrontar directamente al enemigo. Les pido entonces que tengamos presente estas dos etapas que acabo de mencionar. La de recolección y procesamiento de datos sobre la realidad actual y la del desarrollo de un pensamiento propio que confronte al globalismo. Ahora bien, hace un momento nos referimos al globalismo como corriente que arrastra a todos los pueblos a un orden común. ¿Esto qué implica? Pues implica que los procesos que ocurren al interior de cada uno de los países tienden a empujar a sus pueblos en la dirección de esta corriente. ¿Se cumple esto en Colombia? Si fijamos la vista en los resultados y en nuestra situación actual, tendremos que decir que sí. Y sin embargo, al sumergirnos en el mare magnum de eventos de la historia colombiana, en la lucha de las ideas, las ideologías, el discurso político, los factores económicos, sociales, etcétera, 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 pareciera que no vemos nada más que una dinámica propia. ¿Cómo puede esta complejísima dinámica propia, aparentemente caótica, terminar empujándonos en dirección coincidente con la corriente globalista? Este es un asunto que debe suscitar cuando menos la curiosidad de cualquier persona que se detenga a reflexionar sobre ello. Pero más aún si consideramos que este fenómeno coincidente se está dando en tantos países del mundo. Ante esto solo podemos concluir que la rica y compleja dinámica propia debe tener una dimensión de falsedad, un carácter inauténtico. Entiéndase bien, nuestra realidad tiene una dimensión de falsedad, lo cual no implica que todos los factores internos que hace un momento mencioné no existan. Sin embargo, a la hora de afrontar la segunda etapa, se deben considerar ambos aspectos de la realidad colombiana, los que acabo de mencionar como el auténtico y el inauténtico, y priorizar uno u otro según sea el momento de la lucha en el que nos encontremos o el momento del pensamiento en el que nos encontremos. Tomemos como ejemplo un evento histórico como puede ser el asesinato de Luis Carlos Galán. Este se puede entender como el resultado de disputas por el poder en Colombia, en un marco dado por los intereses propios del tráfico de drogas.
Pero también podemos considerar que este evento abrió la puerta a un cambio total de la situación económica de Colombia, ocasionado por la apertura económica, y de la propia esencia de la nación por medio de una nueva constitución. Ambas cosas garantizadas por el ascenso al poder del expresidente César Gaviria. Aunque en la década de los 90 no fue evidente, hoy podemos ver con mayor claridad cómo ambos eventos iniciaron procesos que claramente contribuyen en nuestra actualidad a la corriente globalista. Se requiere, pues, entonces una reevaluación de los eventos históricos desde esta perspectiva. Razón Vertical lo ha hecho con resultados muy interesantes, en los cuales no vamos a profundizar aquí. Así como el acercamiento a la realidad es posible por medio de los sentidos, por medio de instrumentación que expande el alcance de los sentidos, o por medio de un modelo que sirve como base comparativa para abordar la realidad, los colombianos también formamos nuestro concepto de la realidad por la observación directa de los eventos, por la observación intermediada de los eventos signada por el discurso político y los medios de comunicación, o por medio de un modelo comparativo. Las dos primeras formas son las que nos han conducido a la visión inauténtica de nuestra realidad. Abordar nuestra realidad desde el conocimiento del globalismo equivale a la tercera forma, es decir, a partir desde un modelo. Este modelo globalista se caracteriza por responder a intereses específicos de centros de poder específicos que, como sabemos por muchos autores, y aquí no nos vamos a entretener demostrándolo, responde a intereses de personas particulares. El globalismo o nuevo orden mundial entonces no se trata ya solo de intereses geoestratégicos de las naciones, que tenían en muchos casos un fundamento ideológico, sino de intereses de personas específicas con sustento en sus ambiciones. Esto último es importante porque nos configura una realidad en la que las ideas e ideología no son motor de las personas que juegan sus papeles en nuestra realidad, sino que es la voluntad de personas ambiciosas el motor detrás de las ideas e ideologías actuales. Por ende, los movimientos nacionalistas que encaren el reto de desarrollar nuestro pensamiento deberán, a partes iguales, centrar su atención en las personas y organizaciones tanto como en las ideas e ideologías. Respecto a los pueblos, la dimensión inauténtica es la que gobierna su interpretación de la realidad, actuando como una cubierta de la realidad auténtica. Y así es como las personas explican el mundo en el que viven y los acontecimientos de la realidad, proveyendo de orden a su universo. Como los eventos que alimentan esta visión inauténtica son tantos y tan diversos, el intercambio de opiniones y discusiones que se dan en el ámbito nacional ofrecen la apariencia plena de racionalismo, de racionalidad. Cada bando político, cada ciudadano está en capacidad aparente de argumentar su posición o sus ideas y de sostener un debate. Pero si, como ya concluimos, esta visión es inauténtica, tendríamos que llegar a la conclusión de que la creencia del colombiano en ella es irracional. Cualquiera que haga la experiencia de confrontar las posiciones de cualquier colombiano de visión inauténtica de cara a las evidencias del globalismo, se topará al final con un rechazo totalmente irracional. No hace falta llegar a tanto en todo caso. El radicalismo y la emocionalidad de los ciudadanos en el tema político de nuestro país ha llegado a niveles que son fácilmente visualizables. Entonces, tenemos una realidad inauténtica que cubre a la auténtica. Y tenemos una irracionalidad con apariencias de racionalidad. La realidad colombiana es, pues, un mito con apariencia de logos. Y uso esta metáfora un poco torpe para sugerir que el reto del globalismo en el siglo XXI, el reto que el globalismo en el siglo XXI plantea a los pueblos, a los mismos participantes y espectadores de este congreso, es encabezar un nuevo paso del mito al logos.
derribar un maya formado por realidades inauténticas como paso previo necesario para descubrir y golpear al enemigo. Sugerimos con esto que el fundamento de las identidades de los pueblos debe ser plenamente logos. No necesariamente. Esa es una discusión que corresponderá en su momento a ustedes, los llamados a llevar a cabo este proceso. Pero, ¿acaso la institución de todos estos mitos que hoy nos gobiernan no tuvo semilla en la exaltación del logos desarrollada, por ejemplo, en eventos como la Revolución Francesa o con el pensamiento cientificista? Aún hay mucho que decir sobre esta idea. No quisiera acaparar más tiempo en este congreso, por lo cual solo añadiré un par de observaciones sueltas y muy concretas. Primero, hoy el grueso del pueblo colombiano se debate, muy ajeno al globalismo, entre dos gigantescos mitos. Estos son el mito del M-19 y el mito de Álvaro Uribe. Para quienes investigamos desde la realidad auténtica, el conflicto es solo aparente y las conexiones entre ambos protagonistas y entre ellos y la estrategia globalista es evidente. Necesitamos líderes que sepan ver detrás de estos mitos. Los líderes que enmarquen su pensamiento o su interpretación de la realidad dentro de las fronteras de estos mitos solo van a contribuir al proceso globalista, incluso si pretenden combatirlo. Yo insto a los presentes a trabajar en la demolición de estos mitos. Es indispensable para ello considerar que la implantación de los mitos obedece a estrategias documentadas de ingeniería social. De ahí la necesidad de que los nacionalistas se embarquen en el estudio de esta área del conocimiento para comprender estos fenómenos y trabajar en su neutralización. Segundo, la red tejida de mitos que encubre al globalismo mostró sus costuras alrededor del 2010, cuando una realidad aparentemente tangible, como lo era la inminente derrota de las guerrillas, se convirtió antinaturalmente en otra realidad, el triunfo cuasi total de esas guerrillas. Lo antinatural de este cambio es lo que nos revela una costura en la realidad auténtica. La mayoría de colombianos, obedeciendo a mecanismos mentales naturales, recurrieron a un nuevo mito para justificar este fenómeno. Es el mito de la traición del expresidente Santos al expresidente Uribe. Allí existe, pues, la costura más reciente de este tejido. Y una costura siempre será un buen sitio para empezar a desgarrar un tejido. Muchísimas gracias por su atención.